Hola, somos Janet, y Jesús, y este día les vamos a hablar sobre cómo hacer una página web utilizando CSS y HTML. ¿Pero qué son estas dos cosas, Janet? HTML significa Hypertext Markup Language y es un lenguaje de marcado que describe el contenido de las páginas web. Y esto se hace por medio de etiquetas HTML. CSS significa Cascading Style Sheets y este se utiliza para describir cómo se muestran en pantalla, papel u otros medios los elementos del HTML. Gracias, Janet. Si utilizamos correctamente las herramientas de CSS y HTML, podemos tener una página más o menos como la que mostramos aquí. Este es un ejemplo básico para empezarnos a familiarizar con las herramientas de HTML y CSS. El código para realizar esta página es más o menos esta cosa horrorosa que están viendo aquí. Pero no se preocupen, lo iremos revisando parte por parte. Bueno, comenzaremos viendo la estructura básica de un documento HTML. La primera etiqueta es doctype HTML, que va hasta el principio del documento. Esto nos indica que el tipo de documento que vamos a desarrollar es HTML5. Lo siguiente es una etiqueta HTML y el texto que se encuentra entre estas dos etiquetas describe como tal un documento HTML. Lo que tenemos a continuación es el head. El head es una etiqueta donde se incluye la información adicional del documento HTML, como el título o title, que es el nombre que tendrá la pestaña donde esté nuestra página web, como estamos mostrando en este pequeño ejemplo de página web. Otra de las etiquetas importantes del head es meta, en la cual se describe elementos adicionales para la codificación, por ejemplo, de los caracteres. En este caso utilizamos UTF-8 para poder tener alfabeto más allá del anglosajón. La siguiente etiqueta es body. El texto que se encuentre entre estas dos etiquetas es el que describe el contenido visible en la página web. Dentro del body tenemos etiquetas como H1, que es la etiqueta que describe un encabezado. En HTML se encuentran etiquetas de H1 hasta H6 y lo que cambia es el tamaño del encabezado. Otra etiqueta es P y el texto que se encuentre entre estas dos etiquetas es el que describe un párrafo. Pero Janet, estuviste mencionando mucho las etiquetas. ¿Qué es exactamente una etiqueta? Bueno, las etiquetas son palabras clave que se encuentran dentro de un par de corchetes angulares o chevron. Aunque hay etiquetas que no se cierran, normalmente se escriben en pares, que es apertura y cierre. Las etiquetas de cierre se escriben con una diagonal antes del nombre de la etiqueta. En las etiquetas también se pueden poner atributos, que van dentro de la etiqueta de apertura después del nombre de la etiqueta. Muchas gracias, Janet. De hecho, utilizaremos una de estas etiquetas justamente para crear la estructura principal de nuestra página web. Esto es dividirla en bloques. La etiqueta que utilizaremos para realizar esto es div. Esta etiqueta nos ayuda a formar la estructura de nuestra página web, empezando por el encabezado, la barra del encabezado. Después seguiría la barra de menú de navegación y después tendríamos finalmente el área donde se desplegará la información en nuestra página web. Dentro de estos bloques, además, podemos tener otros como el logo, algunas imágenes y definir las zonas del texto para así conseguir justamente una página web similar a la que tenemos construida aquí. Así como el div, también tenemos otros elementos, como la etiqueta OL, que sirve para hacer listas ordenadas. Dentro de esta etiqueta se pone LI para declarar cada línea de la lista. En el ejemplo de la página podemos ver la etiqueta OL utilizada en el menú. Otra etiqueta importante es la de span, que sirve para encapsular algún texto. Otro elemento
es A. A es una liga a algún sitio o lugar dentro de tu misma página. Por ejemplo, en este tenemos una liga dentro de nuestra misma página al ID fuente que está aquí. Entonces, en nuestra página esto se verá de esta manera. ¡Tará! Otra forma de utilizar el tag A es justamente como un link a alguna página externa a la tuya, como vemos en este ejemplo de aquí. De esta manera, tú puedes agregar en tu página links a otros sitios web. Otra etiqueta importante es el iframe, el cual nos permite desplegar un cuadro con una página web externa a la nuestra. Por ejemplo, aquí tenemos un video de YouTube desplegado dentro de nuestra página, como se observa aquí. Los atributos de esta etiqueta permiten modificar el tamaño, la altura, la fuente y el borde de este cuadro de video. Otro elemento importante es la etiqueta de IMG, que sirve para poner imágenes dentro de la página web. En este caso, utilizamos esta etiqueta para poner las imágenes dentro de el encabezado de nuestra página. Estas imágenes pueden venir de una página web o pueden estar incluidas en la carpeta donde está nuestra página. Muy bien, con esto fue suficiente de HTML para construir la estructura básica de nuestra página. Sin embargo, nuestra página aún no se ve tan bonita como mostramos aquí. Si solo utilizamos HTML, realmente el resultado de nuestra página va a ser el siguiente. ¡Ah! ¿No es así, Janet? Sí, para que se vea como mostramos al principio, se necesita CSS. Con esto le damos estilo a todos los elementos de nuestra página HTML. Para lograr esto se utilizan las IDs y las clases. El atributo de ID especifica un identificador único para el elemento de HTML dentro del mismo documento. El atributo de clase especifica uno o más nombres de clase para un elemento. Ambos se utilizan para referenciar los estilos desde una hoja de estilos. El atributo de ID se referencia mediante un hash o signo de gato. La clase, por otro lado, se referencia utilizando un punto. Si queremos referenciar nada más un elemento de determinada clase, se utiliza el nombre del elemento, en este caso A, seguido por el punto y la clase. Hay diferentes modos de implementar CSS en nuestro documento HTML. Las tres maneras principales son la forma externa, la interna y en línea. Van justamente en ese orden de importancia de menor a mayor. Esto quiere decir que externo se va a tomar en cuenta menos que en línea. Si hay una instrucción que entra en conflicto el documento externo con el documento en línea, la instrucción que tomará en cuenta será la de en línea. Ahora, ¿cómo se implementan estas tres? La primera, la externa, se utiliza con una carpeta, con una hoja de estilos externa y referenciando los elementos de nuestra hoja HTML, como habíamos mencionado, a través de los IDs y de las clases. Después, para referenciar la hoja externa, se utiliza el tag link, donde agregarás la ruta para tu hoja y el tipo de documento que estás referenciando, en este caso una hoja de estilos. Ahora, para el método interno se utiliza el tag style dentro del head y el resto es muy similar a la hoja de estilos externa. Se hace referencia a los tags de HTML con sus clases y con sus IDs y se agrega el estilo entre estos dos tags.
La otra manera de implementar CSS en un documento HTML es en línea, como habíamos mencionado antes. Se escribe el atributo style dentro de la etiqueta de apertura y se escribe los estilos que se quiere que tenga. En este caso, margin, 0 píxeles, background color, antique white. Esto logra que la página web tenga los estilos aquí mencionados. Sin embargo, aunque esto es algo que es fácil de hacer, no es una buena práctica, ya que el documento queda muy sucio, como se puede mostrar en esta otra hoja de HTML. Aquí todos los estilos son en línea y aunque la página se muestra de una manera muy similar, en realidad está muy sucio el texto de HTML. No solo eso, Janet. También, a la hora de implementar CSS por este método, es mucho más complicado modificarlo más adelante. Es decir, es más fácil utilizar clases y IDs referenciados en una hoja externa y después, si necesitas hacer alguna modificación, modificarlo en la hoja externa que modificar cada tag dentro de la hoja de HTML de manera en línea. Tienes razón, por ejemplo, en la clase Invaders, que se encuentra en las imágenes, se tiene que poner los estilos para cada una de las imágenes, en lugar de un estilo para todas ellas, que pertenecen a la misma clase. Ahora, para empezar a utilizar CSS hay que entender primero que el diseño en CSS se basa en un modelo de caja. Esto quiere decir, dentro de cada elemento existen ciertas medidas para especificar su posición en nuestra hoja. Por ejemplo, esta imagen, si vemos en inspeccionar, nos va a abrir justamente su modelo de caja, que es este que están observando aquí. Las medidas más internas corresponden a height y width, las cuales especificamos en varios elementos de nuestra hoja de estilos. Lo que sigue en este modelo de cajas es el padding, que es el espacio que se encuentra entre el contenido y el border de un elemento. El border es como tal esta línea que aparece aquí alrededor de un elemento. Este border se puede hacer visible, también se le puede asignar un ancho y un color. Por fuera de este border tenemos el margin, que es el espacio que existe entre el borde de un elemento y el borde de los demás elementos a su alrededor. Entonces, en este ejemplo tenemos el padding de las imágenes de Spaceship y se le puede asignar padding en todos los sentidos, en todos los lados del elemento o simplemente en uno solo. Por ejemplo, aquí que tiene el padding únicamente del lado derecho. Espera. En el caso del borde, aquí tenemos un ejemplo en el menú, donde se pone border solid black, lo que significa que nuestro borde va a tener cierto grueso y que va a ser de color negro. Border radius significa que las esquinas de nuestro borde van a estar redondeadas, como se puede ver en la página web. Sigue grabando. El margin se puede ver aquí en el en el body de nuestra página HTML con 0 píxeles para que no aparezca una línea blanca alrededor de todo el cuerpo del texto. Ahora explicaremos los elementos para darle formato al texto. Uno de ellos es Font Family, utilizado justamente para elegir la fuente de nuestro texto. En este caso, nuestra fuente es Orbitron y se especifica también la familia de la fuente, sans serif, que significa que no tiene orillitas redondeadas como las tiene Times New Roman, por ejemplo. En el caso de Font Family se pueden agregar diversas fuentes separadas por una coma, para que si el navegador no encuentra la primera de las fuentes, siga intentando con la siguiente y así sucesivamente hasta que encuentre una fuente que sí pueda utilizar. Una forma de solucionar para que el explorador encuentre siempre la fuente que tú estás buscando es hacer referencia a Google Fonts, que es una biblioteca open source de Google con diferentes fuentes. De hecho, nuestra fuente Orbitron
no es una fuente muy conocida y es sacada directamente de las fuentes de Google Fonts. Otros dos elementos importantes para darle formato al texto son font size, el cual es utilizado justamente para determinar el tamaño de nuestro texto. Otro es font weight para buscar en caso de que quieras utilizar letras negritas. Y otro que utilizamos en nuestro texto es text align para especificar el alineamiento de nuestro texto en nuestra página. Otra propiedad que tiene el texto es el color, el cual se asigna mediante la palabra color. En este caso lo tenemos asignado con la palabra white. También se pueden poner otros colores como black, antique white, como mostramos anteriormente. Pero también se puede poner con el código RGB o con el código en hexadecimal. Debe de hacerse notar la diferencia entre color y background color, ya que color nos da el color que va a tener el texto y background color es justamente el color de fondo que va a tener. Otros dos elementos importantes que utilizamos son float y position. Estos son elementos que nos ayudan a ubicar claramente dónde van a estar el resto de nuestros elementos de HTML. Float, por ejemplo, deja el bloque flotando, por así decirlo, del lado izquierdo, y position absolute, por otro lado, le deja un lugar fijo a lo largo de toda la página. Esto permite que no haya un movimiento importante al mover el tamaño de la página. Como ustedes puedan notar, por ejemplo, estas imágenes son utilizando float, por eso se mueven como una sola, pero hay un punto en el que salen de su lugar. Sin embargo, el menú que está con Position Absolute, sin importar el tamaño de la pantalla, se mantiene en su misma posición. Bueno, con esto terminamos nuestro tutorial. Esperamos que después de esto se animen a hacer muchas otras páginas web. ¡Adiós! ¡Adiós!